En este podcast vamos a hablar un poco de Keynes y de los keynesianos, ¿no? Este es John Maynard Keynes en dos etapas de su vida, cuando es joven y ya cuando está bastante mayor, casi al final de la vida. Keynes nace en 1883, muere en 1947, ¿ok? Y nació en Cambridge, ¿ok? Su padre es profesor en Cambridge, se llama John Neville Keynes, ¿ok? Eh, y además de eso era uno de los economistas del grupo de Marshall, ¿ok? Y la madre de Keynes es una persona muy curiosa que se llama Florence, que además fue la primera alcaldesa de Cambridge, una de las primeras mujeres que consigue ser alcaldesa en Inglaterra, lo cual nos habla mucho, de una manera muy interesante, de la familia de, de este personaje. Él estudió en Eton, que es un colegio muy prestigioso de Inglaterra, donde normalmente estudia el príncipe de Gales, ¿ok? Y desde allí forma parte de un grupito que se llama la Bloomsbury Society, ¿ok? Al cual va a pertenecer durante largo tiempo Keynes, ¿ok? La Bloomsbury Society es una sociedad cuasi secreta que se crea en el siglo XIX con la finalidad de destruir los valores del mundo victoriano, o sea, del conservadurismo británico, y siempre se les asocia a la homosexualidad, ¿no? O sea, eran un grupo de jóvenes homosexuales que estaban en lucha permanente contra el conservadurismo británico, ¿no? Y bueno, él entró originalmente en Cambridge a estudiar matemática, él se graduó de matemático, la profesión de Keynes era esa, él había estudiado para ser matemático. Sin embargo, su papá insistió mucho en que él estudiara el curso introductorio de economía que daba Marshall, que como comentamos antes, era el que daba siempre el primer curso de economía. No había una carrera de economía, pero sí habían varios cursos. Entonces el curso introductorio lo daba siempre Marshall. Y el padre de él, que se llama John Neville Keynes, que formaba parte del grupito que daba clases de materias económicas, era le sugirió al hijo que estudiara con Marshall y él lo hizo, ¿no? Luego de eso él llegó a ser profesor en Cambridge, pero lo intentó dos veces, lo cual nos dice a nosotros lo difícil que era ser profesor en Cambridge, ¿ok? De hecho, lo vimos también con Marshall. O sea, Marshall consiguió el cargo, pero para el colegio de señoritas lo votan, después lo vuelven a contratar, ¿ok? Marshall, ¿cómo se llama? Keynes en este caso, intentó hacer su entrada a Cambridge como profesor de probabilidades con un trabajo sobre teoría de las probabilidades. Lo raspan, ¿ok? Y entonces él después revisa ese trabajo junto con Bertrand Russell y George Edward Moore, que forman parte de la Bloomsbury Society también, ¿ok? Y él logra pasar exitosamente el segundo examen y entra como profesor de teoría de probabilidades, ¿no? O sea que no entra como profesor de economía, ¿no? Sino como profesor de teoría de probabilidades. Sin embargo, muy prontamente, Cambridge se da cuenta de que la habilidad de Keynes no está en dar clases, ¿no? ¿Ok? Y que la habilidad de Keynes está más en las relaciones públicas, ¿ok? Y de hecho se convierte en una suerte de embajador de Cambridge, ¿ok? Que conseguía recursos para Cambridge. O sea, era el que conseguía los fondos, ¿no? El captador de fondos de Cambridge era John Maynard Keynes, ¿ok? Pero al mismo tiempo ejerce una labor intelectual como subdirector de la revista de economía de Cambridge, ¿okay? El que la dirige originalmente Edgeworth, ¿okay? Y que Edgeworth se va a jubilar en el año de 1911 y bueno, y él ahí se convierte en director de la revista y va a ser el director de esa revista hasta su muerte, ¿no? Hasta el año de 1947. Y Keynes, además de eso, bueno, como él lo que se dedicaba a labores de relaciones públicas, también se dedicaba mucho a labores
de asesoría, ¿no? Entonces formaba parte de comités de gobierno desde el año de 1917, ¿sí? Por lo cual estuvo metido en la política económica, queramos o no lo queramos, ¿no? Y él en el año de 1925 se casa con una bailarina del ballet ruso de Diaghilev, se llama Lidia Popokova, y bueno, y eso provoca que los miembros de la sociedad de Bloomsbury lo expulsen, ¿ok? Por haberse casado con una señorita, ¿ok? Sin embargo, bueno, las malas lenguas dicen por ahí que ambos seguían siendo homosexuales, ¿ok? Cada uno por su lado, pero compartían el matrimonio, ¿no? Eso es lo que dice las malas lenguas al respecto. En el año de 1919 él escribió un libro que se llama Consecuencias Económicas de la Paz, que siempre se confunde, o sea, siempre se interpreta que Keynes lo que quiso decir era que Alemania iba a entrar en la hiperinflación, no sé qué. En realidad las consecuencias económicas de la paz no son efectivamente eso, ¿okay? Yo le sugeriría a ustedes que lo leyeran, ¿okay? Es un libro que mezcla un poco la predicción histórica con el quehacer histórico y en realidad es una infidencia, ¿no? Porque él formó parte del comité que hacía la asesoría para la realización del Tratado de Versalles. Y bueno, y él hace toda una infidencia, igual que en el caso de la biografía de Marshall, él cuenta cosas que no debería contar si él fue miembro de ese comité y menos de la manera en que lo está comentando, ¿no? ¿Ok? En Cambridge, él se convirtió en el jefe de los economistas a la muerte de Marshall, mejor dicho, a la jubilación de Marshall, ¿ok? Y en realidad él forma parte o sea, él se convirtió en el gran jefe del grupo de economistas de Cambridge, por eso es que yo les digo que él relegaba a Pigou y había puesto como sustituto de Marshall a Edward Kahn, ¿ok? Que en realidad es el creador del modelo del multiplicador, y a su grupo de economistas lo llamaban este, igual que Keynes hacía infidencia, yo voy a tener que hacer infidencia también. Se les llamaba en su momento el circo, ¿ok? Como si fueran todos un grupo de payasos, ¿no? Así se llamaban los economistas de Cambridge, ¿ok? Y bueno, y él, además de eso, bueno, como les comenté que siempre participó en comités de gobierno, él participa en Bretton Woods, él es uno de los que lleva propuestas a Bretton Woods para hacer la reforma del sistema monetario en el año de 1944, y el agotamiento por esos trabajos es lo que al final provoca que él le dé un segundo infarto en el año de 1947 y definitivamente muera, ¿no? O sea, ese es lo que le va a ocurrir a él como vida personal, ¿no? En economía propiamente dicho, porque Consecuencias Económicas de la Paz, aunque es un libro en el cual profetiza lo que puede ocurrir en economía, que no es un libro económico, sino es un libro coyuntural. Economía propiamente dicho escribe tres libros, ¿no? Uno que se llama el breve tratado de la reforma monetaria, en inglés se llama A Tract on Monetary Reform, que se publica en el año de 1923. 1923 es un año álgido después de la Primera Guerra Mundial. En Inglaterra se está dando el regreso al patrón oro, ¿okay? Y en Alemania se está dando la hiperinflación, ¿okay? Eso pasa en 1923. Y en el año, Keynes forma parte del comité, ¿okay? De vuelta al patrón oro. En el año de 1922 él renuncia a ese comité, igual que hizo con el caso del comité, del comité del Acuerdo de Versalles. Él renuncia al comité en el 22 y empieza a escribir este libro criticando lo que se estaba haciendo en el intento de volver al patrón oro. ¿Okay? De hecho, en este libro es donde aparece la palabra de que en el largo plazo todos estaremos muertos. ¿Okay? Aquí es donde aparece esa frase. ¿Okay? Keynes era muy partidario de la utilización de frases efectistas, ¿no? ¿Okay? Y de hecho, en este libro parte del trabajo de Marshall, diciendo que él va a arrancar con la ecuación de Cambridge, que trabajó Marshall,
Y él dice que Marshall decía que la velocidad de circulación era inestable, ¿no? Recuerdan que habíamos dicho que Marshall decía que era una constante. Él dice que no, que Marshall decía como él que la velocidad de circulación era inestable, ¿ok? Lo cual, o Keynes nos está diciendo mentira, ¿ok? O Keynes no se acuerda de las clases que le dio Marshall, ¿no? Una cosa de esta pasó por ahí, ¿ok? Y ahí es donde él propone que todos los países deberían tener banco central. Hasta este momento no todos los países lo tienen. ¿Ok? Y que todos los países deberían tener una política monetaria activa y cambiaria. ¿Ok? Y la eliminación del patrón oro. ¿Ok? Porque todavía existe patrón oro en el año 1923. ¿Ok? Y de hecho, una de las cosas que está tratando de hacer Churchill es volver al patrón oro, ¿no? En el año 22 y 23. ¿Ok? Ivani propone que los tipos de cambio deberían ser flexibles y que deberían aplicarse para su fijación la fórmula de Castle, ¿okay? Que vimos antes en el podcast anterior, ¿okay? Es decir, por la paridad de poder de compra, ¿no? Eso lo dicen en el Tract on Monetary Reform, ¿no? Él, después de eso, escribe en el año de 1930. Bueno, en realidad entre 1927, perdón, 1925 y 1930, escribe este libro que se llama el Tratado del Dinero, ¿okay? O Treatise on Money, en inglés. ¿Okay? Y aquí vuelve a partir de la ecuación de Cambridge. ¿Okay? Ya que la ecuación de Cambridge como que es fundamental para Keynes, ¿no? Por eso es que también se usa mucho en macroeconomía el M por B igual a P por Q, ¿ok? Y él dice aquí, ¿ok? Que él no recomienda ya la utilización de la ecuación de Castle, o sea, olvídense de la paridad de poder de compra, que eso no sirve, que eso es una perogrullada, eso dice Keynes, ¿ok? Y él la descarta como método para hacer nada, ¿no? ¿Ok? O sea, que eso lo dice en el Tratado del Dinero. ¿Ok? Insiste mucho en el tema de los bancos centrales, ¿ok? Con política monetaria muy activa, sin patrón oro, ¿ok? Pero obviamente tampoco sin ecuación de Castle, ¿ok? Y plantea que los bancos centrales deberían utilizar como parámetro la tasa de interés natural de Nussbaum, ¿no? Porque él cree que la tasa de interés natural se puede medir. El mismo Nussbaum dijo que no se podía medir, pero él cree que sí se puede medir. ¿Okay? Lo cual nos dice una cosa bien interesante de Keynes, ¿no? Keynes no leía el alemán, ¿ok? Y inventaba cualquier cosa, ¿ok? Y aquí en ese libro él plantea dos razones para la demanda de dinero, ¿no? Una razón transaccional y una razón precaucional, ¿ok? Y no aparece todavía la razón especulativa va a aparecer en el tercer libro, ¿no? ¿Ok? Y cree que el equilibrio de la balanza de pago es independiente del equilibrio monetario interno. Él creía que podía ocurrir que un país tuviera desequilibrio en la parte, en la parte de la balanza de pago y podía tener equilibrio en el mercado interno. ¿Okay? O al contrario, el país podía tener desequilibrio en el mercado interno y equilibrio en la balanza de pago, ¿no? Eso creía Keynes en su momento. Y aquí muestra una teoría del origen del ciclo económico, que está muy asociada a la teoría del subconsumo que en su momento propusieron Foster y Kachi de los Estados Unidos, ¿no? ¿Okay? Por lo que él propone una política de ahorro forzoso, es decir, emisión monetaria, ¿okay? Para resolver el problema de la crisis, ¿no? ¿Okay? Y esas son las razones por las cuales Hayek le va a caer este libro, ¿no? Primero porque la visión que Keynes tiene de la tasa natural de interés en un píxel es equivocada, ¿okay? Y la segunda porque la política de ahorro forzoso es lo que piensan los austríacos que es lo que ocasiona el ciclo económico, ¿no? O sea, que el Keynes proponía, resuélveme el problema del ciclo haciendo más ciclo. ¿Ok? Eso es lo que le está diciendo Keynes a la gente, ¿no? Ok, y el tercer libro es la teoría general del empleo, el interés y el dinero, ¿ok? Que se publica en el 1936. ¿Ok? Los tres libros son distintos el uno del otro. ¿Ok? O sea, hay una evolución en Keynes, ¿ok? Pero no hay una continuidad evolutiva, sino que hay saltos, ¿no? De uno al otro.
¿Ok? Lo único que es común en las tres es la ecuación de Cambridge. Pero aquí él va a decir que la ecuación de Cambridge se puede utilizar para todo menos para medir los precios. Él dice que los precios no se pueden calcular con la ecuación de Cambridge. ¿Ok? Entonces, no sé para qué entonces sirve. ¿Ok? Entonces, aquí insiste también que los países tienen que tener banco central, pero que esos bancos centrales no deberían hacer política monetaria. Si ustedes me explican esto, tal vez lo entienda, pero yo no lo entiendo. ¿Sí? Y para mí solamente tiene explicaciones que la crítica que hace Hayek a los bancos centrales es tan puntillosa que Keynes dice, bueno, está bien, vamos a tener bancos centrales, pero no vamos a hacer política monetaria. ¿Ok? Creo que eso es lo que está detrás de esa expresión, que es, por supuesto los mismos keynesianos no le hacen caso. ¿Ok? ¿Ok? Y plantea una teoría de la función de consumo con un consumo autónomo y otro consumo determinado por la propensión marginal al consumir que se relaciona con la renta disponible, ¿no? Que es la ecuación del consumo de Keynes y que la vamos a ver criticada después por Friedman, ¿no? Y plantea una teoría de las expectativas que no aparece, ¿ok?, en los libros de Nassau, que es profundamente importante, que es subjetiva, ¿ok?, y que aparece en el capítulo 12 de la teoría general. ¿Ok? Es más, este profesor que está aquí se lo recomienda. Keynes es un austríaco malo, ¿ok?, y en el capítulo 12 lo demuestra. ¿Ok? Además, considera que la solución para la crisis es el gasto del gobierno. ¿Ok? No la emisión monetaria, es el gasto del gobierno. ¿Ok? Por supuesto, no hay manera de que haya gasto del gobierno sin emisión monetaria, porque lo que está proponiendo es déficit. Entonces, ¿cómo vamos a financiar ese déficit? Obviamente tiene que ser política monetaria. ¿Okay? Y propone la eliminación del patrón oro para lograr la baja de los salarios reales sin que los asalariados se den cuenta. El tipo lo dice en el libro. ¿Okay? O sea, yo lo que quiero es provocar la reducción de los sueldos sin que la gente se dé cuenta. ¿Okay? O sea, si ustedes me dicen que el tipo es buena gente, yo no lo creo. ¿Okay? Así de sencillo. Ok, ¿cuál es la fundamentación de la teoría general? La teoría general es una teoría de corto plazo, lo cual no es una teoría general. ¿Ok? Y su propuesta es controlar el poder adquisitivo del dinero, controlar la población y controlar las inversiones productivas. Esa es la propuesta que hace Keynes en el libro, ¿no? Está basado en la teoría de las probabilidades, que es el trabajo inicial con el cual entra Cambridge. ¿Ok? Lo que pasa es que el trabajo inicial no es el que se publica en el año de 1919, ¿ok?, sino que es un reacomodo, ¿ok?, de ese trabajo que originalmente se presentó para Cambridge. ¿Ok? Y esa teoría de las probabilidades es la que sirve de base para ese capítulo 12 que les estoy comentando de la teoría general. ¿Ok? Porque es un intento de tratar de entender cómo la gente se imagina el futuro. ¿Ok? Eso es lo que es el capítulo 12, ¿no? Y eso es lo que es también la teoría de la probabilidad. Por lo cual se fundamenta en una teoría de la intuición, ¿okay?, más que en una teoría matemática de la probabilidad, sino él se basa en una teoría de la probabilidad subjetiva. ¿Okay? Y él dice una cosa más o menos así en ese libro, ¿no? Tenemos un conocimiento directo de las cosas a partir de las sensaciones. ¿Okay? Fíjense, esto no es científico, esto es subjetivo totalmente, ¿no? ¿Okay? De las sensaciones llegamos a tener un conocimiento de los significados. De allí podemos construir elaboraciones, ¿okay? Y él mismo lo dice con esta expresión, por un proceso que en este momento no interesa explicar. ¿Okay? O sea, ¿cuál es ese proceso? El que a mí me da la gana, dice Keynes, ¿no? Podemos pasar del conocimiento directo de las cosas a un conocimiento de las proposiciones acerca de esas cosas, de las cuales tenemos experiencias sensoriales y comprendemos el significado. ¿Okay? Si ustedes no ven aquí la tautología, ¿okay?, es porque ustedes son ciegos. ¿Okay? Por lo cual él cree que el futuro es un cúmulo de fenómenos, de evento único, que no tienen probabilidad frecuencial. ¿Okay?
Y eso es la base del capítulo 12 de la teoría general. O sea, ¿qué podemos decir nosotros aquí? ¿Ok? Que la incertidumbre es lo que maneja la sociedad. Eso es lo que está diciendo el capítulo 12. ¿Ok? Y tiene razón. ¿Ok? Por eso que le digo que Keynes no es más que un austríaco malo. ¿Ok? O sea, eso es lo que es Keynes. ¿Ok? Un austríaco que se dio cuenta que la economía es subjetiva, pero no lo quiere decir. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos decir la teoría general? Que no hay un desarrollo lineal. ¿Okay? Ustedes se leen el capítulo 1, el capítulo 7, el capítulo 4, el capítulo 20. ¿Okay? Y es lo mismo que si se leyeran el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hay un desarrollo lineal. ¿Okay? El libro está escrito de manera laberíntica, ¿okay? Para que ustedes caigan en la trampa. ¿Okay? Hay dos individuos en el libro, el empresario y el consumidor. ¿Okay? ¿Cómo deciden esos personajes? Por comportamiento convencional, ¿ok? O sea, por los animal spirit, ¿ok? El ser humano se mueve como los animales, ¿ok? Por el instinto, ¿ok? Y en su fundamentación, en parte del ingreso corriente, ¿ok? Y ese ingreso corriente se debe dividir entre consumir y ahorrar, ¿ok? Y el consumo siempre es una proporción del ingreso que es equivalente a la proporción marginal al consumo. ¿Okay? Y lo importante es lo que se hace con el ahorro. ¿Okay? Por lo cual, verdad, el problema de la demanda de dinero no es el motivo especulativo, sino el motivo de precaución, ¿no? Ese es el que le preocupa de verdad que ella. ¿Okay? O sea, todo el mundo cree que lo que le preocupa a Keynes es el motivo especulativo y en realidad lo que él le está preocupando es el motivo de precaución, pues, porque tú ahorras. ¿Okay? Porque él cree que el ahorro es un atesoramiento, ¿okay? Que sale fuera del sistema, ¿okay? Y que impide que eso regrese en forma de préstamos al mismo sistema, lo cual no es cierto. O sea, tan sencillo como que no es cierto. ¿Okay? El, el, ese es el problema que veía Keynes. ¿Okay? Y su primera solución es tratar de socializar la inversión. Es de, miren, nombren un comité, yo soy el jefe del comité y yo soy el que decido dónde se invierte. ¿Ok? O sea, eso no es democracia, eso no es, ¿cómo se llama? No es libre mercado, ¿ok? Todo lo contrario. Y bueno, él lo propone inicialmente, después entonces dice, no, pero es que eso no se puede hacer porque eso se parece mucho al mundo soviético, ¿ok? Entonces, lo mejor que se puede hacer es elevar la masa monetaria. Después que me ha dicho que no te vas a hacer política monetaria, me dice que sí puedes elevar la masa monetaria. Y entonces, él precisamente utiliza ahí en ese momento, es donde aparece el multiplicador para tratar de explicarnos por cómo es que no hace falta eh, de preocuparse mucho por la elevación de la masa monetaria, porque en el corto plazo eso no es inflación. ¿Okay? Eso es lo que piensa Keynes. ¿Okay? Entonces, y de hecho él dice que en situaciones de desempleo los incrementos de la masa monetaria nunca son inflacionarios, ¿ok? Y eh, por lo cual nosotros debemos de incentivar el consumo de las clases bajas, porque las clases bajas tienen una mayor propensión al consumo que lo que tienen las clases altas, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros debemos de incentivar el consumo de las clases más bajas más que de las clases pudientes en la economía. O sea que el libro de Keynes tiene ¿cómo se llama? Sus intrínculos bien curiosos, ¿no? Este, en realidad, ese libro al final termina creando muchos problemas sobre el mundo neoclásico, ¿okay? Que sobre otros ¿cómo se llama? De las escuelas, por lo cual uno de los neoclásicos, que es Hicks, ¿okay? Trata de edulcorarlo, ¿okay? Escribiendo un artículo que se llama El señor Keynes y los clásicos, que es la interpretación a partir de la cual nace el análisis del ISLM, y es la razón por la cual a Hicks siempre se le considera un austríaco, pero un keynesiano, ¿okay? Cuando realmente Hicks nunca dejó de ser un neoclásico, ¿no?
¿ok? Y después ese sistema que inicialmente introduce Higgs en este artículo es complementado por Franco Modigliani en el año de 1944, ¿ok? Y bueno, eso terminó siendo el keynesianismo original o el neo-keynesianismo, que es la síntesis de la teoría general con la teoría neoclásica, ¿ok? Que no es exactamente la teoría general pura, ¿no? ¿Ok? Y bueno, esa explicación se complementa luego con la cruz keynesiana, que es una propuesta de Paul Samuelson, ¿ok? Y se condimenta con los aportes de Ava Lerner y con los aportes de Alvin Hansen. De hecho, cuando yo estudié macro, ¿ok? La recomendación fue que nos leyéramos el manual de Keynes de Alvin Hansen, ¿no? Porque el manual de Keynes era una teoría general reducida, en la cual le habían sacado el capítulo 12 para que no tuviera nada subjetivo y era técnicamente puro neokeynesianismo, pues. Ese era el libro de Hansen, ¿no? O sea, ¿quiénes son los neokeynesianos en los Estados Unidos? Franco Modigliani, Seymour Harris, Lawrence Klein, James Tobin, Paul Samuelson, Duisenberry, Mandel, Eisner, Solow, ¿ok? ¿Quiénes son los neokeynesianos en Cambridge? Bueno, ahí está Harrod, Hicks, ¿okay? Que siempre lo han metido aquí, Robinson, Mitz, Caldor, ¿okay? Y bueno, y esto es un poco el amigo Higgs llega al modelo ISLM, y esta es la cruz keynesiana, ¿ok? Este es el lado monetario keynesiano, ¿ok? Y el mercado de dinero keynesiano, ¿ok? Y luego el modelo original de Higgs hasta llegar al modelo de ISLM, ¿no? ¿Cuáles son las observaciones de Higgs en el trabajo que él hace este que se llama Keynes y los clásicos, ¿no? Que si la oferta monetaria y K están dados, entonces Y también, ¿ok? Pero el empleo es la incógnita, ¿ok? El empleo siempre depende de si la gente ahorra o invierte, ¿ok? Y, por supuesto, ahorrar significa menos bien de consumo, ¿ok? Invertir significa más bien de inversión, ¿ok? Y depende de las elasticidades de cada bien, ¿ok? Y si la eficiencia marginal, ¿ok? Aumenta la demanda de fondos prestables, entonces crece la tasa de interés, crece el ahorro y debería crecer la renta, ¿ok? Que si la oferta monetaria crece, crece también el producto y crece a menos que los hábitos monetarios cambien, ¿ok? Y si los salarios crecen, el empleo, ¿ok? Si se mantiene el equilibrio de precios igual a costo marginal, entonces puede crecer el empleo con inflación, ¿ok? Entonces, en realidad, ¿ok? El modelo de Higgs nos muestra una teoría clásica, ¿ok? Con un enfoque mucho más marshalliano, más que ricardiano. ¿Ok? Eso es lo que nos muestra el modelo del ISLM, ¿ok? Que está aquí planteado como dos líneas. ¿Ok? Así de sencillo. ¿Ok? Bueno, y con eso creo que terminamos este podcast de Keynes y los keynesianos. ¿Ok? Vale. Ok, gracias.